tardes, mi nombre es Arnold Villar, estudiante de Ingeniería Mecánica, segundo semestre, y el día de hoy les vamos a explicar acerca de lo que son las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son aquellas propiedades de las disoluciones en las que sus componentes dependen únicamente de las moléculas del soluto no volátil y de la relación del número de moléculas del solvente. ¿Cuándo se aplican propiedades coligativas en estas disoluciones? Aplica solamente cuando las partículas del solvente que se generan sobre el soluto son mayores en ella. Vamos a un ejemplo muy común que lo vamos a explicar un poquito a través del diagrama de fase. Pero antes de eso, ¿cuáles son las propiedades coligativas que se presentan? ¿Cuáles son aquellas propiedades coligativas que se presentan dentro de una disolución? Son el aumento ebullioscópico, el descenso criogénico y la presión osmótica. Vamos a explicar cada una de ellas a través del siguiente diagrama. Tenemos el diagrama de Raoult o el diagrama de fases aplicado sobre agua, H2O. Tenemos aquí obviamente el comportamiento que ya tenemos. Miren que aquí estamos en los tres estados: radio, líquido, sólido y vapor. Aquí estamos en una temperatura en condiciones normales. Estamos hablando a condiciones normales. Pero ¿qué pasa cuando yo le disminuyo o cuando le aplico disminución de temperatura? Voy a pasar a un estado de solidificación donde ella llega a 0 grados. Pero cuando yo comienzo a aumentar la temperatura, vemos de que el agua comienza a pasar a un estado líquido y luego llegar a un punto criogénico hasta convertirse en vapor. Ahora, ¿qué pasa si yo le llego a aplicar un soluto a esa sustancia? Miren el comportamiento que pasa. Aquí lo tengo obviamente para poder llegar, otra vez estoy en los tres estados, pero fíjense que ya para poder aplicar, para yo poder llegarlo a un estado criogénico o un estado sólido de congelación, yo necesito aplicarle menos temperatura. Y lo contrario pasa para poder llevarlo a un estado de líquido a gaseoso, necesito también más temperatura. A esas variaciones, cuando necesito aplicarle menos temperatura, es lo que le llamamos descenso criogénico. Y cuando necesito aplicarle más temperatura, es lo que le llamamos el aumento ebullioscópico. Ahora, para que se presenten las propiedades coligativas, se necesita tener en cuenta tres aspectos para que esto ocurra, que ya lo habíamos dicho anteriormente. Primero, que las soluciones entre ellas estén diluidas. Por ejemplo, el etanol con el agua. También se necesita de que estas sustancias no sean volátiles, es decir, que cuando la calentamos no deben pasar a un estado gaseoso. Y también, para que esto también ocurra, deben ser solubles solamente en líquidos, y no debe haber partículas en los que los sólidos ni el gas, solo en la parte líquida. Ahora, ¿cuáles son las fórmulas aplicadas en las propiedades coligativas? Habíamos dicho de que se generan dos fenómenos dentro de ellos. Uno era el descenso crioscópico y el aumento ebullioscópico. ¿En qué consistía cada uno de ellos? La disminución crioscópica era la cantidad de temperatura o la variabilidad de temperatura que yo iba a aplicar para poder lograr ese punto criogénico. Ya había dicho que tenía una sustancia, ya le había aplicado un soluto. A ese soluto yo tengo que tener en cuenta la molaridad del cual se aplica. Por ejemplo, en el de agua, que ya dijimos que es 1.86, y la molaridad de teniendo en cuenta que la molaridad se expresa en moles de soluto por los kilogramos de disolvente. Ahora, el aumento o el descenso criogénico es igual a la variación de temperatura por menos la variación de temperatura de crionización, y en ella se obtiene la congelación del soluto y la temperatura de crionización se convierte en un indisolvente puro. En el aumento del punto de ebullición, esta es igual, como habíamos dicho que era una variación, es igual a la temperatura de la disolución menos la temperatura del punto de ebullición, dada en la solución en un disolvente puro. Muchas gracias.